terminar una semana, aunque no fue tan completa, de estudios y de mensajes relacionados con uno de los mensajes distintivos de nuestra iglesia, que es el santuario. Como creo que todos sabemos, los dos temas básicos que nos distinguen de otras iglesias, que es la contribución que hacemos al cristianismo y que tomamos realmente de la Biblia, tienen que ver con el conflicto de los siglos, la gran lucha entre Cristo y el príncipe enemigo, rebelde, y el tema del santuario, donde está la ley de Dios, está el sábado y todo está involucrado en esos dos temas. En esta mañana nosotros vamos a considerar las realidades del mundo venidero. Cuando estaba en Estrasburgo tenía un colega que creía que no existía un templo en el cielo. Hay realmente un templo en el cielo. ¿Cómo es el cielo? Tiene que ver con hechos reales. Años atrás estaba iniciándome el ministerio en Montevideo cuando una mujer pidió que fuera a darle estudios bíblicos y vivía en el edificio que a principios del siglo pasado fue el más alto de Sudamérica. Ya era un viejo edificio, el ascensor llegaba hasta el piso 30, el viejo ascensor que llegaba más arriba no funcionaba más, así que tenía que hacer todavía 3 pisos más a pie por la escalera. Y le pedí a esa mujer contemplar la ciudad de Montevideo, Uruguay. Los edificios bañados por las playas, por así decirlo. Y de repente, en cierto día me dijo, ¿y a usted le gusta mirar eso? Por supuesto, esto no se ve desde allá abajo. ¿Y a usted no le gusta? Le dije, no, yo estoy cansada de vivir acá. Cada vez que tengo que bajar, lo pienso bien porque después voy a tener que subir. No solo es en ese ascensor, sino también en los otros 3 pisos. Y cuando en el estudio la Biblia habla, que se llamaba en esa época, ella llegó al punto en donde hablaba de la Tierra Nueva. Vio una nota del que había publicado esas hojas, la Biblia habla, que decía que en la Tierra Nueva nosotros vamos a construir rascacielos. De paso, yo no sé si vamos a construir rascacielos. Habrá extraído el autor esa idea, tal vez por algunas descripciones de la ciudad de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis. Pero ella dijo, ¿qué? Voy a tener que vivir otra vez en un rascacielos y por toda la eternidad. Así que por unos momentos pensé, porque se estaba desanimando de seguir estudiando la Biblia, y le pregunté cómo le gustaría que fuese la vida en el más allá. Y se acordó de algunos cuentos que le habrán hecho de niña, sin duda, y comenzó a decir, yo quisiera ser un espíritu que pudiera ir por una ventana o por distintos lados o estar tocando la guitarra sobre una nube. Así piensan muchos, que es la realidad del mundo venidero. ¿Dónde vamos, sin embargo, a pasar nosotros la eternidad? No será sin duda en un rascacielos de Nueva York, ni tampoco en una playa paradisíaca del Caribe. En esa misma semana había un brasileño que se entusiasmó con estudiar la Biblia, parecía apático, era la esposa la que quería estudiar la Biblia. Y para la segunda semana, cuando fui a dar el estudio bíblico, él parecía más entusiasmado que la esposa. ¿Qué había pasado? Él quiso leer la Biblia desde el principio al final y dijo, la voy a leer en una semana, pero cuando descubrió que no era un libro que se podía leer tan rápido, entonces, como los curiosos que leen un romance o novela, dijo, voy a ver cómo termina. Y fue al final y descubrió
que la muralla de la nueva ciudad, de la capital del nuevo mundo, era de jaspe y la ciudad de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta era de una sola perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro y transparente. Y me dijo, hay una ciudad, pastor, hay una ciudad así en el cielo. Bueno, no voy a tratar de imitar a los brasileños, porque hay brasileños aquí, pueden hablar mejor que yo. Y hay una ciudad así. Y yo le dije, sí, lo dice la palabra de Dios, yo creo. Se quedó pensando y dijo, entonces yo no quiero perderme. Y descubrí la razón. Él era de Minas Gerais, donde están las piedras más preciosas del mundo. Uno los ve en casi todos los museos naturales del mundo, al menos los que yo visité en Europa, también en Nueva York, en Estados Unidos, en Los Ángeles y en otros museos naturales a los que fui. Y quedé pensando, una mujer que se desanimó de estudiar la Biblia porque quería ser un espíritu y consideraba que no debía haber nada material en el mundo del futuro. Y otro que se entusiasmó pensando en las bellezas y cosas maravillosas, naturales, materiales que hay en el cielo. Bueno, cuando vamos a la causa de que muchos no puedan ver o aceptar que en el cielo haya algo material, tenemos que ir a la filosofía griega, al dualismo griego. En un principio, los primeros filósofos griegos buscaban algo permanente en un mundo en donde todo cambiaba. Lo que soy no será mañana y lo que será mañana no será pasado, por así decirlo. Así que algunos dijeron el agua es lo único permanente, otros dijeron no, es el fuego, otros dijeron no, es el aire. Se los llamó filósofos físicos. Después vinieron los filósofos matemáticos, dijeron que el número tiene las cualidades de lo permanente. Se morirán 2 gatos o 2 perros, pero el número 2 sigue adelante, no perece. Y luego vinieron los otros filósofos, como Platón, donde estableció el dualismo griego. Dijo, lo único que permanece es el nous. La idea es lo que continúa. De allí vino el dualismo griego, espíritu, materia, alma, cuerpo, cielo y tierra. En contraste con la revelación, los griegos dijeron la materia es mala. Ellos no podían concebir cosas materiales en el mundo celestial. Pero cuando vamos a la Biblia, el mismo Génesis, vemos que la materia no es mala en sí mismo. Génesis 1:31 dice, entonces Dios contempló todo lo que había hecho. La luz, la atmósfera, las plantas, la disposición del sol, la luna y los astros para que su lumbre beneficie su creación, los animales acuáticos y las aves, los animales terrestres y el hombre. Y termina diciendo, y vio que era malo, que era bueno en gran manera. Si nuestros padres, primeros padres, hubieran sido fieles, todavía estarían disfrutando de las mismas plantas que Dios creó hace 6.000 años atrás. El mal comenzó corrompiendo las facultades espirituales. El espíritu no es la cárcel del cuerpo, como dijeron los griegos. El mal comenzó con las facultades espirituales, con la desobediencia. Por cuanto comiste del árbol que te había prohibido, dijo Dios, maldita será la tierra por causa
de ti. No porque la tierra ya era maldita en sí misma. Y la regeneración debía comenzar por las facultades espirituales, porque era eso lo que se había corrompido, y los mayordomos de esa nueva creación se habían apartado, se volvieron ineptos para guardar esa creación y trajeron maldición sobre ella. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, 19 al 23, que la creación aguarda con ardiente anhelo que los hijos de Dios sean revelados. Porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó, con la esperanza de ser ella también liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad, la tierra sufre, las cosas materiales, todo lo que ocurre en este mundo padece. Sabemos, sigue diciendo el apóstol, que hasta el presente todas las criaturas gimen a una, y a una sufren dolores como de parto. Cuando nuestros hijos eran más pequeños, salía a jugar con ellos y a veces jugaba carreras. Y cuando nuestro hijo Daniel tenía unos 12 años, una vez que estaba corriendo, veía que no se esforzaba como otras veces para ver si le podía ganar al papá. Y mientras corría le dije, ¿por qué no corres más rápido? Y me dijo, porque estoy esperando que te canses y entonces te voy a ganar. Se daba cuenta que en carreras cortas yo iba a tener más resistencia que él. Bueno, una vez salí a pescar con ellos y di un salto y al caer del otro lado no me soportó la pierna y medio me caí. Los dos hijos corrieron a socorrerme y me dije, siempre corrí yo para socorrerlos ahora. A ellos ahora está cambiando el papel. Cada vez tengo que mirar, a veces con lentes o más lejos. Y bueno, el efecto de la maldición que afectó el cuerpo, la naturaleza material, lo vivimos todos. A medida que pase el tiempo, eso se sentirá más. Y dice, por eso dice el apóstol Pablo, no solo ellas las criaturas, sino también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, suspiramos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Podemos renovarnos espiritualmente, porque la renovación, la regeneración comienza en las facultades espirituales. Mientras tanto esperamos con este cuerpo que cuidamos porque es el único que nos queda acá, hasta el día que Dios nos dé otro flamante, nuevo, cero milenio. Por eso no desmayamos, dice el apóstol, 2 Corintios 4:16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. He visto personas muriendo con grandes dolores y maldiciendo a Dios y a otros, pero he visto personas también muriendo, sufriendo grandes dolores, pero con una sonrisa bendiciendo a Dios. Todo depende de lo que nosotros hacemos con nuestras facultades espirituales. Dios nos dio la capacidad de renovarnos espiritualmente para superar todo lo que nuestra naturaleza física, material, pueda causarnos. Acerca de la pasada manera de vivir, siguió diciendo en otro pasaje el apóstol, despojaos del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renovad la actitud de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo afectaron
las filosofías griegas, el pensamiento griego, cómo afectó el cristianismo o las doctrinas cristianas, que fueron pervertidas por ese pensamiento griego. En primer lugar, encontramos la doctrina que nosotros llamamos de la encarnación. La doctrina de la Trinidad, no existe la palabra Trinidad en la Biblia, tampoco existe la palabra encarnación, pero son palabras que nos ayudan a resumir, a definir lo que la Biblia enseña. En esto conoced, dijo el apóstol Juan, primera de Juan 4, 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es del anticristo que habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Estamos viviendo en un mundo en donde todo se quiere espiritualizar. No puedo entrar en detalles sobre este aspecto. Y aún sobre la naturaleza mismo de Cristo. La encarnación, había muchos que creían que Jesús había venido por la influencia del pensamiento griego, que Jesús había venido en forma humana, pero que realmente era espíritu, porque cómo se iba algo bueno como era lo espiritual, que Dios es espíritu, cómo se iba a transformar en algo malo, en algo carnal, en algo material. Y para hacer frente a este pensamiento que venía de la influencia del mundo griego, el apóstol dijo: todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y el que no, niega a Dios. Bueno, con testimonios tales, muchos aceptaban que Jesús se había hecho por amor materia. Pero ahora, cuando resucitó al cielo, si todo es espiritual en el cielo, ¿cómo es posible que haya ido con un cuerpo material? Por eso, cuando el apóstol Pablo estaba predicando a los filósofos griegos en Atenas, cuando llegó el momento principal del Evangelio, les dijo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ¿qué oiremos acerca de esto otra vez? No, en la mente griega no podía entrar la idea de que en el cielo hubiese algo material, porque lo material es malo, lo material está acá, lo espiritual, lo único que permanece está en el cielo. Y ese concepto penetró en el cristianismo. Pero cuando Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar, ellos también pensaban que veían espíritu del susto que les dio, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben esos pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, las marcas de la crucifixión estaban allí, que yo soy yo mismo, palpad y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que lo tengo. Y como ellos no acababan de creerlo a causa del gozo y el asombro, les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió ante ellos. Así que ellos pudieron predicar de la resurrección material de Jesús, corporal. Cristo estuvo con ellos 40 días después de su resurrección para familiarizarlos con su cuerpo resucitado. Y cuando venga por segunda vez, ¿cómo va a venir? Vendrá en forma espiritual. ¿Acaso cuando fue al cielo pasó algo como abracadabra, dicen algunos, y después se volvió espíritu y ahora cuando venga vendrá en carne? No, Jesús vendrá, por supuesto, materialmente, pero Él llevó nuestro cuerpo al cielo. Y hay cosas materiales en el cielo, en el reino de Dios. Jesús fue elevado a la vista de ellos
y una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Él vendrá corporalmente, visiblemente, así como lo vieron los discípulos. Una nube lo llevó al cielo, nosotros lo veremos. Como una nube lo traerá otra vez. Aparecerá entonces en el cielo la señal es la nube que lo traería, la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad. Algunos han dicho que lo veremos con ojos espirituales, pero no materiales. Que Jesús viene en forma espiritual. Si viene en forma espiritual, ya ha venido miles de veces, pero dice que vendrá por segunda vez. Y que todos lo verán. ¿Y con qué fe van a verlo las naciones que lamentarán su venida? No serán ojos de fe, serán ojos de terror. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Otra doctrina que fue afectada del cristianismo tiene que ver con la herencia que Dios nos da. La herencia material prometida. Jesús dijo, San Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Si las cosas fueran todas espirituales, como dicen los griegos, yo se los habría dicho a ustedes. Voy pues, sin embargo, dijo Jesús, a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tendremos una morada de oro. Escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos. El temor de hacer parecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. Y sin embargo, el lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Es nuestro privilegio soñar con las promesas divinas, pero la realidad la podremos ver en forma completa, cabal, el día que estemos allá, y superará todas nuestras imaginaciones. La doctrina que más ha sido afectada, tal vez por el pensamiento griego, tiene que ver con el templo que está en el cielo. La iglesia adventista fue levantada para resucitar, por así decir, esa doctrina que había sido sepultada en el cristianismo por siglos. ¿Cómo es ese templo que está en el cielo? Porque Cristo, dijo el apóstol Pablo, Hebreos 9:24, no entró en el santuario hecho por mano, hecho de hombre, que era solo copia del verdadero, sino en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Cristo fue con un cuerpo humano, lo vimos recién, y volverá con ese cuerpo. De manera que Él no entró con su cuerpo en un templo puramente espiritual, entró en el mismo cielo. Nosotros vemos algunos pasajes de la Biblia en Apocalipsis, otro ángel salió del templo que está en el cielo. Después miré y vi que se abrió el templo en el cielo, el tabernáculo del testimonio. Los apóstoles vieron el templo, pero a muchos les cuesta aceptar la idea de un templo material. Recuerdo cuando un colega me dijo, bueno, está bien, yo creo que hay un templo, pero que no puede haber muebles allí.
Hay un templo, sí, pero no puede haber un lugar santo, un lugar santísimo, puertas. ¿Pero por qué? Si Dios hizo un mundo tan maravilloso, reveló una obra tan exquisita y variada en la creación, va a tener un gusto arquitectónico tan pobre como para hacer un templo vacío. El apóstol Pablo dijo en la primera parte, el lugar santo, entraban siempre los sacerdotes a cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras el primer tabernáculo eternal estaba en pie, el camino al santuario celestial no estaba aún abierto. Esto es símbolo para el tiempo presente. Bajo su régimen simbólico del templo terrenal se ofrecen presentes y sacrificios que son incapaces de hacer perfecto en su conciencia al adorador, ya que consiste solo de comida, bebida, diversos lavados y ceremonias impuestas hasta el tiempo de la renovación. De manera que ese templo con un lugar santo y un lugar santísimo, con muebles, representa al templo del cielo. En el templo del cielo hay una mesa, probablemente haya más cosas. Hay también candelabros, qué gustos, cómo será, no sé, en su totalidad. Hay un altar de incienso, hay un arca del pacto, lo vieron los apóstoles, el apóstol Juan. Ahora me detengo un poco. ¿Pueden creer eso? Si no creen, quiero decir algo. Tienen semillas paganas y vivas. Lo digo esto porque lo digo tantas veces. La palabra de Dios es clara y definida con ese respecto. Pero la educación del mundo ha sido tal que ese pensamiento griego afecta la creencia de muchos en las realidades materiales, concretas, en esas promesas definidas que Dios nos ha hecho. Una vez me dijo alguien, bueno, yo al único que quiero ver en el cielo es a Cristo. Oh, yo también quiero ver a Cristo, por supuesto, sobre todas las cosas, pero quiero ver todo lo que hizo Cristo y todo lo que hay en ese templo, que sin duda es mucho más de lo que Dios nos ha revelado. Me volví para ver quién hablaba conmigo, dijo el apóstol. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y fue vista el arca de su pacto en su templo. Sí, hay un templo en el cielo donde Jesús ministra, y el templo terrenal es una copia de ese templo celestial. Escribió el espíritu de profecía, Elena de White, como el ministerio de Cristo se dividiría en 2 grandes partes, ocuparía cada una un periodo y tendría un sitio distinto en el santuario celestial. Así también el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los departamentos del santuario terrenal. Así como en el santuario terrenal había 2 compartimentos, el santo y el santísimo, hay 2 lugares santos en el santuario celestial. Y el arca que contiene la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que se encontraban en el santuario terrenal, tienen también su contraparte en el santuario de arriba. Queridos hermanos, estas citas de Elena de White que acabo de leerles están completamente libres de filosofías paganas. Son citas que vienen directamente del trono de Dios. Y antes que creer en las especulaciones de los hombres, yo prefiero creer el testimonio de los profetas que fueron y viven. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, escribió Elena de White, con respecto a alguien que negaba un templo tal en el cielo,
esa verdad, dijo ella, de mantenerse para siempre. La presentación del tema del santuario se dio bajo la dirección del Espíritu Santo. Los que no participaron en la gestación de nuestra fe serán elocuentes y guardan silencio. Dios nunca se contradice. Él argumentó con los mismos términos del apóstol Pablo cuando habló de esa proyección del templo terrenal en 2 cuartos con sus muebles al templo celestial. El apóstol Pablo dijo, dando el Espíritu Santo a entender con esto. Bueno, nos encontramos ahora en Hebreos 12, versículos 18 y luego los versículos 22 al 24, que fue leído antes de la predicación. Algunos toman este pasaje y dicen, ven, el apóstol que escribió esta epístola está impregnado de la filosofía griega también, porque dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Dice, ahora el monte Sión no se puede palpar. No es material, es espiritual. A miles y miles de ángeles en feliz asamblea, a la iglesia de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en el cielo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pero los que razonan así tienen que saltar el capítulo anterior. Es el capítulo 11. ¿Cómo se llama ese capítulo normalmente? Capítulo de la fe. Por fe nosotros vemos. Por fe nosotros podemos contemplar la realidad del mundo venidero. Es cierto, hoy no las podemos palpar y tocar y ver, pero las palparemos y las tocaremos mañana porque son maravillosas. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Los israelitas pudieron ver el monte Sinaí. Ahora son los ojos de la fe los que nos permiten ver ese templo celestial, pero con los ojos naturales que Dios nos dará en el nuevo cuerpo que tiene preparado para nosotros, o que preparará para nosotros. Sí podremos verlos y tocarlos. Tenemos esta esperanza, dice el apóstol, como un ancla del alma, firme y segura. Entra al santuario interior más allá del velo, más allá de la cortina, más allá de la puerta, donde Jesús entró por nosotros como nuestro precursor. Si entró Él como precursor es porque otros vamos a ir después de Él. El precursor es el que va primero, nosotros vamos después. Entramos hoy primeramente en una dimensión espiritual. Mañana entraremos con el nuevo cuerpo que Dios nos dio. Entra al santuario interior más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino de su carne, que Él nos abrió a través del velo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe. Acerquémonos con corazón sincero, dice, plena certeza de fe. De esa manera que entramos al templo. Los antiguos, dicen algunos, no podían ir al templo, entrar adentro, solo el sumo sacerdote una vez al año. Me canso de leer comentarios así del mundo teológico. Hoy, sin embargo, los cristianos todos podemos ir directamente al templo que está en el cielo. Así. ¿Hay alguno de ustedes que fue al cielo y escuchó cantar los ángeles y lo vio a Jesús y vio el trono del Padre? ¿Puede ver las manos? ¿Hay alguien que vio eso? Entonces nosotros tampoco entramos. La entrada es por fe, la entrada es espiritual. No tocamos todavía esas realidades celestiales, materiales. Las tocaremos después. Esa es la promesa que el Señor nos da. Así también los antiguos podían entrar dentro del templo por fe, espiritualmente. La fe, dijo el apóstol Pablo, es la certeza de las cosas que se esperan.
La convicción de las cosas que no se ven. La convicción de las cosas que no se tocan, no porque son intocables, no porque son inmateriales, sino porque hoy no las podemos tocar, pero las tocaremos mañana. Así también lo explica el espíritu de profecía. Ellos no pueden ver a su mediador con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe pueden ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirigen sus oraciones y con seguridad suplican los beneficios de su obra mediadora. El apóstol Pablo dice en Hebreos 6, 4 al 5, habla en forma negativa, pero yo lo transformo en forma positiva. Los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo, tienen las primicias del Espíritu, de esa renovación espiritual, gustaron la bondad de la palabra de Dios y los poderes del siglo XX. Cuando tenía 18 años pedí para colportar, para vender los libros de nuestra iglesia, para ir al lugar más lejos que podía ir, en la Unión, donde estaba nuestro colegio en Argentina, y me permitieron ir a la Patagonia, a ese lugar donde la gente dice en aquellos lugares que el diablo perdió el poncho, perdió la vida, porque es tan árido, no se ven árboles casi, porque los vientos cada 3 o 4 días vienen con una intensidad muy grande. Tenía un compañero que había venido a los 13 años a nuestro colegio de ese lugar y decía que ellos jugaban a veces saltar de un extremo de la calle al otro y nosotros nos reíamos porque nos parecía imposible, pero tuve que ver después lo que era caminar casi acostado en algunas ocasiones para poder hacer mi tarea. Y en ese lugar tan apartado, mi compañero me abandonó, quedé solo y en un momento de desánimo me arrodillé y le pedí a Dios que me fortaleciera, que me manifestara que realmente estaba conmigo. Y mientras estaba casi prácticamente llorando, pidiendo a Dios que me dé fuerzas porque quería triunfar, no volver fracasado, sentí la presencia de Dios como nunca la había sentido en mi vida. Fue tan real que me produjo un gozo, una paz tan grande, que los llantos se transformaron en llantos de alegría, de gozo. Y lo único que podía decir al sentir la presencia de Dios en mi interior: gracias, Señor, gracias. Unos momentos después estaba allí solo, pero ya no me sentía solo. Recordé las palabras de Jacob cuando dijo: el Eterno estaba en este lugar, y yo no lo sabía. Y Dios me bendijo, y triunfé, y volví feliz, pero por sobre todas las cosas por esa experiencia que había tenido. Pero cuando entré otra vez a caminar el mismo caminito de siempre para las clases, a estudiar en forma regular, allí la monotonía me hizo mirar con nostalgia a esa experiencia que tenía. Venido a solas con Dios. Y entonces dije: voy a pedirle al Señor de nuevo que me dé esa experiencia, pero voy a pedirle algo más. Yo quiero ver un ángel. Y comencé a pedirle a Dios que me dejara ver un ángel. Estudiaba una hora la Biblia y el espíritu de profecía antes de dormir. Luego hacía una oración y le pedía a Dios, y abría los ojos y todo estaba tranquilo. Y comencé a orar regularmente. Hay que tener fe como un grano de mostaza que puede mover montañas. Sin duda Dios me dejará ver un ángel. Pero después de fracasar y no ver ningún ángel sino solo la oscuridad de la noche, me pasó lo que les pasa a veces a personas inmaduras, como en mi edad. Dios no me quiere. ¿Por qué? Porque no me deja ver un ángel. La edad de la juventud dicen que va de 8 a 88.
y algunos viejitos que no maduraron y crecieron en las cosas de Dios, a veces pueden tener tremendas luchas también. No han madurado en las cosas de Dios como para tener una fe firme e inquebrantable en las promesas divinas. Y en determinado momento me dije, bueno, acababa de recibir todo el excedente del colportaje, al día siguiente pensaba retirarlo, iba a tener que retirarlo. Y finalmente le dije, bueno, Señor, en una oración le dije, porque empecé a reunir los momentos de oración. Finalmente le dije, si tú no me quieres dejar ver un ángel, al menos muéstrame mañana un alma en su plena necesidad y le voy a dar el excedente, que era bastante, de colportaje. Bueno, dormí tranquilo, estuve el día haciendo las actividades de siempre, y tarde en la noche estaba estudiando con otros compañeros y teníamos juntos que dar una clase en carrera superior que estábamos tomando. Y al volver con uno de ellos me empezó a decir, ¿por qué no tomas mi parte? Yo mañana no voy a ir a clase, voy a dejar de estudiar. ¿Por qué vas a dejar de estudiar? Porque mi situación económica es desastrosa, tengo deudas. Esperaba poder resolver esto pronto y me empezó a contar toda su historia, pero en forma breve para hacerme ver que él no podría ir. Y me había olvidado esta relación. Y cuando pensaba cómo puedo hacer para ayudarme, de repente sentí que el Padre y el Hijo se habían detenido por un instante para mirarme y decirme, tu oración ha sido respondida. Quería decirle, yo tengo el dinero que necesitas, pero no puedo ir. Me puse a llorar. Y él se sintió un poco incómodo, me dijo, no, yo puedo trabajar y ganar. Él estaba casado para mis estudios, hasta que al final le dije mi experiencia. Quedó mudo. Al día siguiente fui a retirar el dinero. Pero mi padre era el gerente de la institución de nuestra universidad. Y el cajero, muy fiel a mi padre, me dijo, lo siento, su padre me pidió que no le dé el dinero, que él quería primero hablar con usted. Yo le dije, ese es mi dinero. Sí, yo sé, pero yo tengo que responder a lo que me dijo su padre. Así que entré a la oficina de mi papá y le dije, ¿qué pasa con mi dinero? Él sonrió y me dijo, mira, yo quiero hablar un poco, nunca tuviste tanto dinero. Y yo soy tu padre. Y yo quiero saber qué vas a hacer con ese dinero. Porque como padre creo que tengo derecho de darte una orientación. Yo no quería contarle a nadie. Le dije, ¿ese dinero es mío? Sí, yo sé. Pero creo que yo debo saber qué es lo que vas a hacer con ese dinero. Finalmente tuve que decirle. Y cuando él escuchó ese testimonio me dijo, yo tengo aquí en la oficina todos los días alumnos, padres, golpeando la puerta, tratando de resolver sus problemas de economía. Como quisiera tener dinero para todos ellos. Pero de este caso me menciona que no sabía nada. Recogí el dinero. Está bien, tómalo, llévalo, por supuesto. Haz lo que te puso en tu corazón. No voy a entrar en detalles sobre todo lo que hablé con él. Y cuando en la noche lo vi después de una clase a la tardecita, le quise dar el dinero, él me dijo, yo no puedo recibir esto. Y le dije, yo no puedo quedarme con esto porque este dinero no es mío. Este dinero es del Señor. Y me prometió que él iba a hacer una cadena para ayudar a otros en el futuro. Lo devolvería a otros porque le dije, no tienes nada que devolver. Y me contó, su padre era rico en Paraguay
pero él se había escapado de su casa cuando se convirtió, porque su padre no creía en Dios. Y estuvo 4 años estudiando en Argentina hasta que volvió. Se quedaron impresionados por su cambio, su transformación, pero después nunca le pidió dinero al padre por esa situación. Y cuando un hermano venía a visitarlo, siempre le mandaba dinero. Y yo le decía a mi esposa, ya vas a ver, ahora me va a venir mi hermano, papá me va a dar dinero, vamos a poder pagar los 3 meses de renta que nos quedan. Del porcentaje a él le había quedado deuda con así que no había podido pagar la institución. Y esa era la primera vez que acababa de venir el hermano y no le había traído dinero. Nunca me imaginé, y bueno, que Dios tuviera tantos recursos para resolver mi situación. Hermanos, nunca más pedí a Dios ver un ángel. No necesito ver un ángel para ver. Tenemos que aprender a marchar por fe, no por vista. Hay una religión, o muchas religiones hoy, que quieren desgarrar el mundo visible del invisible a fuerza de insistir, y como resultado hay alguien, por querer forzar esa entrada a las realidades celestiales, hay alguien que se interpone para engañarnos. Y Dios me libró en mi juventud de una religión que se basa en ver sentimentalismos de distinta naturaleza. Tenemos que aprender a tener una fe madura y a confiar en Dios. Llegará el día en que Dios me permitirá ver no solamente un ángel, sino millones y millones de ángeles. No como cuando los padres van a tener un nuevo hijito y le dicen al hijito que ya está, vas a tener un hermanito. Así Dios está preparando a los ángeles en el cielo para recibirnos a nosotros. Cuando nosotros estemos frente al trono de Dios, los ángeles no van a preguntarse quiénes son estos terrícolas, quiénes son estos, de dónde vinieron, porque ellos tienen todo nuestro legado. Y a nosotros nos está preparando acá para entrar en la comunión de los ángeles de Dios y en la alabanza. Junto con los ángeles de Dios ellos participarán del éxtasis de los redimidos en la alabanza a Dios. Los griegos no sabían nada de todo esto. Ellos especulaban, querían encontrar algo permanente, pero Dios nos lo reveló en su palabra. Nosotros tenemos acceso por fe a las realidades venideras. Escribió el espíritu de profecía: los goces y el consuelo del verdadero cristiano deben cifrarse en el cielo, y allí estarán. Las almas anhelantes de aquellos que probaron las potestades del mundo venidero y participaron de los goces celestiales no se satisfarán con las cosas de la tierra. Los tales hallarán bastante que hacer en sus momentos libres. Sus almas serán atraídas hacia Dios. Donde está el tesoro, allí estará el corazón, manteniéndose en dulce comunión con el Dios que aman y adoran. Su diversión consistirá en contemplar su tesoro, la santa ciudad, la tierra renovada, su patria eterna. Y mientras se espacien en aquellas cosas sublimes, puras y santas, el cielo se acercará y sentirán el poder del Espíritu Santo, lo cual tenderá a separarlos cada vez más del mundo y les hará encontrar su consuelo y su gozo principal en las cosas del cielo, su dulce hogar. El poder de atracción hacia Dios y el cielo será entonces tan grande que nada podrá desviar sus mentes del gran propósito de asegurar la salvación del alma y honrar y glorificar a Dios. Estamos soñando nosotros con esas realidades del mundo venidero. Veremos el templo de Dios, dice: la gran multitud estará en el templo sirviendo y alabando a Dios. Veremos a Dios mismo, veremos a Cristo, veremos a los ángeles. El nombre de Cristo estará en sus frentes. Y aunque dice el pasaje: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que lo aman, es nuestro derecho y es nuestro privilegio imaginarnos cómo serán esas verdades para que formen parte de nuestra vida, de nuestra experiencia espiritual, para que las cosas de este mundo no tengan tanta fuerza,
que nos separen de esas realidades y para que el deseo de asegurar nuestra salvación se afiance en esa contemplación. Quiera Dios ayudarnos a triunfar, ayudarnos a estar juntos en esa realidad y que aquí podamos seguir palpando espiritualmente, viendo espiritualmente estas realidades que pronto las veremos con nuestros propios ojos y nos tocaremos con nuestras manos. Que Dios los bendiga. Amén. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora, pero sabemos que viene. Dámonos de pie para terminar nuestro servicio. Si podemos cantar el himno en presencia estar de Cristo, porque se adapta mejor al tema que él usa. Dice que hoy solo podemos contemplar
consuelo, nuestro gozo y nuestra dicha pueden cifrarse en ese mundo venidero que nos has prometido. Anhelamos conocerlo más y más a través del testimonio que dieron aquellos a quienes les diste el privilegio de contemplarlo de antemano, a través de tu palabra. Pero sabemos que realmente conoceremos todo eso el día en que tú mismo nos lleves a esas delicias eternas. Danos, Señor, el gozo ya anticipado de recibir tu Santo Espíritu para que nuestro interior se renueve, esas primicias del Espíritu, y al mismo tiempo experimentar ya algo de los poderes del mundo venidero, para que el día en que tú nos reveles tu gloria podamos extasiados aclamarte, glorificarte con todos los redimidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos.